Esta estadística te va a volar la cabeza. El jugador A tiene 28 goles y 99 asistencias, mientras que el jugador B tiene 38 goles y 105 asistencias. ¿Quiénes son?, te preguntarás. Bueno, acá una pista. Ambos son leyendas del Real Madrid, y viendo que tienen más asistencias que goles, claramente no estamos hablando de delanteros. Porque el jugador A es uno de los mejores mediocampistas en la historia del Real Madrid y también uno de los mejores de su generación, Toni Kroos. Pero el jugador B, escucha esto, es un defensor, y no es otro que Marcelo. Un defensor con más goles y asistencia que uno de los mejores mediocampistas de esta generación. Esto es una locura. Y hay una razón por la que cuando jugadores como Lamine Yamal hablan de su once inicial de todos los tiempos, eligen a Marcelo como lateral izquierdo. Estoy seguro de que muchos hinchas más veteranos pondrían a Paolo Maldini como lateral izquierdo en su equipo histórico ideal. Pero Maldini, por más brillante que fuera defendiendo y saliendo al contraataque, no tenía la misma libertad ni naturalidad con la pelota que Marcelo. Y si hablamos de amenaza goleadora, incluso muchos elegirían a Roberto Carlos por encima de Marcelo. Después de todo, Roberto Carlos marcó 31 goles más que Marcelo en 19 partidos menos. Pero en palabras del propio Roberto Carlos, el cañón brasileño de zurda, Marcelo tiene más capacidad técnica que yo. Es el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos. Y creo que lo más gracioso de todo esto es que el juego de Marcelo, pese a ser considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia, ni siquiera se enfocaba tanto en defender, porque la manera de jugar de Marcelo era literalmente el jogo bonito personificado. Muchos jugadores tenían fama de ser futbolistas de calle, pero Marcelo literalmente salió de las calles de las favelas brasileñas. Y con el tiempo era tan talentoso que sus primeros entrenadores decidieron bajarlo de extremo a defensor. No porque no fuera lo suficientemente bueno para jugar arriba, sino porque era tan habilidoso con la pelota y al mismo tiempo tan competente defensivamente que usarlo de lateral izquierdo parecía hacer trampa. Pero lo más increíble es que Marcelo quizás nunca se habría convertido en la leyenda que es hoy si no fuera por su abuelo, y un poco de suerte. Cuando era chico, Marcelo era tan pobre que llegó a pensar en dejar el fútbol porque ni siquiera podía pagar el colectivo para ir a los entrenamientos y a partidos de inferiores. Sin embargo, su abuelo, Alves Vieira, ganó una pequeña lotería comunitaria, no del todo legal, y usó ese dinero para comprar un auto viejo. Gracias a eso pudo llevar a Marcelo a todos sus entrenamientos, partidos y compromisos hasta que finalmente logró entrar en una academia profesional. Él siempre siguió apoyando a Marcelo y recordándole que nunca se rindiera, que siguiera trabajando duro. Incluso en esos días donde apenas era un alcanzapelota solitario en Fluminense y prácticamente no tenías minutos para jugar, su abuela hablaba con acciones, seguía acompañándolo y apoyándolo, aunque Marcelo ni siquiera entrara en la cancha, y eso lo ayudó a mantenerse motivado y disciplinado para no solo continuar en la academia, sino también evolucionar y mejorar como futbolista. En la academia de Fluminense, Marcelo no era visto inicialmente como lateral izquierdo, al principio jugaba como extremo y a veces incluso como mediocampista ofensivo. Después de todo tenía el control corto, los trucos y ese instinto imparable para encarar jugadores constantemente. Un entrenador juvenil incluso describió a Marcelo como un futbolista atrapado en una cancha de fútbol. Quizás el único problema de su juego era que físicamente era un poco más pequeño. Y aunque era muy bueno, no era el mejor jugador de su equipo ni el más letal de cara al gol. Lo que realmente hacía mejor que nadie era transportar la pelota. Con el tiempo también empezaron a notar que Marcelo era bastante bueno defendiendo las bandas y entonces tomaron una decisión arriesgada: retrasarlo en la cancha. Para muchos jugadores, bajar de extremo a lateral podía sentirse como un castigo, pero Marcelo jamás se quejó. De hecho, como defensor, Marcelo sentía que toda la banda le pertenecía. En su nuevo rol podía recibir la pelota con espacio para correr, arrancar sus regates desde más atrás, sumarse al ataque y eventualmente destrozar a la defensa rival. Pero incluso jugando como lateral izquierdo, Marcelo nunca parecía un defensor típico. Sus compañeros bromeaban diciendo que defendía como un delantero, siempre intentando recuperar la pelota con una finta o anticipando un pase, y en algunos partidos directamente jugaba muchísimo más adelantado. Incluso existe una historia donde uno de sus entrenadores en Fluminense le reclamó: "Se supone que tenés que defender", y la respuesta de Marcelo fue: "Eso estoy haciendo". A los 17 años, Marcelo debutó profesionalmente con Fluminense en 2005, pero ya empezaba a llamar la atención de varios gigantes europeos. Cada vez que tocaba la pelota, el público esperaba alguna jugada espectacular, algo totalmente fuera de lo común para un lateral, porque Marcelo no solo defendía o quitaba pelotas, también tiraba caños, y mientras la mayoría de los laterales despejaban el balón en situaciones complicadas, Marcelo prefería salir gambeteando y arrancar contraataques él mismo. Y los goles que marcaba en Fluminense siendo defensor eran una locura. Viéndolo jugar, jamás imaginarías que era lateral izquierdo. Parecía más un futbolista callejero al que le habían dado demasiado espacio. Ese estilo único, atrevido y sin miedo lo puso rápidamente en el radar de clubes enormes.
Para finales de 2006, todo Brasil sabía que el joven lateral izquierdo de Fluminense no era un defensor normal. Tenía el corazón de un extremo, la técnica de un enganche y la resistencia de un maratonista. A pesar de que Fluminense atravesó múltiples cambios de entrenador durante la temporada 2006, Marcelo, siendo uno de los jóvenes del plantel, seguía apareciendo constantemente en las alineaciones. Los scouts del Real Madrid tomaron nota inmediatamente. Demasiado ofensivo para el fútbol brasileño, pero perfecto para España. Cuando el Real Madrid lo fichó en 2007, la mayoría de los hinchas pensaban que estaban comprando un lateral izquierdo. Lo que todavía no sabían era que estaban fichando algo muchísimo más grande que eso. En ese momento, el Real Madrid tenía la confianza suficiente como para darle a un chico de 18 años el peso de semejantes expectativas. Muchos lo veían como el sucesor natural de Roberto Carlos, otro brasileño y uno de los mejores laterales izquierdos que haya visto el fútbol. Pero al principio, la vida en Madrid no fue sencilla para Marcelo. Bajo las órdenes de Fabio Capello, las oportunidades eran muy limitadas. En lugar de lanzarlo directamente al fuego, Capello prefirió llevarlo de a poco. Y no fue hasta marzo, prácticamente sobre el final de la temporada, que Marcelo finalmente debutó contra el Deportivo La Coruña. Y aunque tuvo pocos minutos, Marcelo tenía algo invaluable: la oportunidad de aprender directamente de Roberto Carlos. El veterano lo tomó bajo su protección y años después recordaría haberle dicho al club: cuando me fui del Madrid les dije, ya tienen a mi reemplazo, su nombre es Marcelo. Cuando Fabio Capello dejó el club fue reemplazado por Bernd Schuster, y aunque la filosofía de Schuster era más ofensiva, eso no garantizaba que Marcelo fuera titular. Sin embargo, en la temporada 2008-2009, bajo el mando de Juan de Ramos, Marcelo empezó a tener más minutos, pero curiosamente terminó jugando más adelantado e incluso como extremo izquierdo, una etapa breve y bastante olvidable en la historia del Real Madrid. Aunque esa temporada sí le dio algo importante: libertad. Libertad para atacar, ganar confianza, moverte por todo el campo y mostrar su talento. Al final de la temporada ya sumaba 34 partidos y varios goles. Pero más importante todavía, Marcelo empezaba a encontrarse a sí mismo y a encontrar su mejor versión. Luego llegó Manuel Pellegrini en la temporada 2009-2010. Pellegrini tomó una decisión clave: devolver a Marcelo al lateral izquierdo, pero esta vez dándole total libertad para ir hacia adelante. Sí, Marcelo siempre había tenido esa brillantez ofensiva natural, pero bajo Pellegrini empezó también a pulir muchísimo el aspecto defensivo de su juego, retroceder mejor, posicionarse mejor y defender con más solidez en los duelos individuales. Para 2010 Marcelo ya no era solamente una promesa vistosa, se había convertido en un jugador en el que el Real Madrid realmente podía confiar. Y cuando llegó José Mourinho, entendió perfectamente en qué tipo de jugador podía transformarse Marcelo. Mourinho no solo lo incentivó a atacar, sino que además hizo que Marcelo participara mucho más por dentro, ayudando en el mediocampo, cerrándose al centro y luego volviendo a abrirse cuando el equipo lo necesitaba. Por eso estadísticamente Marcelo tuvo una de sus mejores temporadas: 5 goles y 10 asistencias en 50 partidos. Nada mal para un lateral izquierdo. Y al mismo tiempo levantó su primer gran título con el Real Madrid, la Copa del Rey. Para 2011, Marcelo ya no era simplemente el heredero de Roberto Carlos, era Marcelo. Titular indiscutido, integrante de la FIFA World 11 y pieza fundamental en el Real Madrid, campeón de la Liga 2011-2012 de Mourinho. Y aunque ofensivamente Marcelo ya era espectacular desde antes, donde más evolucionó fue en defensa. Con Carlo Ancelotti, su influencia siguió creciendo todavía más. Su sociedad ofensiva por la banda izquierda con Cristiano Ronaldo se volvió legendaria. Los regates de Marcelo, sus desdobles, los centros perfectamente medidos y su capacidad para meterse hacia adentro hacían que la famosa BBC del Madrid fuera todavía más peligrosa. Mientras jugadores como Luka Modric y Toni Kroos controlaban el mediocampo, muchas veces abrían el juego hacia Marcelo para que él terminara generando la asistencia, pero muchos dirían que Marcelo alcanzó su verdadero pico entre 2017 y 2018. Marcelo asistiría a Cristiano Ronaldo en la final de Champions League contra la Juventus, y un año después marcaría goles contra Paris Saint-Germain, Juventus y Bayern Múnich, incluyendo aquella definición espectacular por encima de Gianluigi Buffon tras una combinación con Cristiano Ronaldo. Y por supuesto sería Marcelo quien en la final de la Champions League 2018 mandaría el centro para que Gareth Bale marcara aquella bicicleta absolutamente histórica, pero el tiempo alcanzara a todos. Para 2019, la llegada de Ferland Mendy marcó el inicio de un cambio. Marcelo ya no era el titular indiscutido de siempre, y entre las lesiones y la edad sus minutos empezaron a reducirse. En 2021, tras la salida de Sergio Ramos, Marcelo fue nombrado capitán del club, convirtiéndose en el primer capitán extranjero del Real Madrid en más de un siglo. Y aunque muchas veces pasó a obtener un rol más secundario dentro de la cancha, su liderazgo y mentoría lo volvieron una pieza importantísima fuera de ella, y en 2022 se despidió del Real Madrid de la mejor manera posible, levantando tanto la Liga como la Champions League, convirtiéndose en ese momento en el jugador más ganador de la historia del club. 546 partidos, 38 goles, 103 asistencias.
Pero antes de colgar los botines definitivamente, todavía tenía una última misión: volver a casa. Así que en 2023 regresó a Fluminense, el club de su infancia. Y no había mejor regalo para los hinchas que ayudarlos a conquistar la Copa Libertadores, sumando el trofeo más importante de Sudamérica a su increíble colección. Y finalmente, a comienzos del año pasado, Marcelo anunció su retiro a los 36 años. 27 títulos importantes, incluyendo 5 Champions League, 6 ligas españolas, 2 Copas del Rey, 5 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa, 4 Mundiales de Clubes, y de alguna manera, un futbolista callejero y extremo ofensivo que fue obligado a convertirse en defensor, terminó transformándose en uno de los mejores laterales izquierdos de todos los tiempos.